Jesús ayunó en primer lugar para demostrarle al ser humano que un hombre carnal, un hombre de carne y hueso, como nosotros. como nosotros, controlado por el Espíritu Santo, puede conquistar lo que nadie puede conquistar. El ayuno también lleva a Dios a obrar y acelerar su propósito en tu vida. El ayuno, cuando tú ayunas, Dios activa tus sentidos espirituales. Él activa tus sueños, Él activa tu revelación, vas a ver que hay dones que se van a activar. Vas a notar que hay sensibilidades que se van a activar en tu vida. Vas a ser más sensible a la presencia de Dios. Vas a llorar en la presencia de Dios de una manera más inusual. ¿Por qué? Porque te sensibilizas tu espíritu. Hola, hola, estamos en una nueva emisión de Inside, del podcast del pastor José Daniel Martínez, y hoy tengo el privilegio de poder estar acá para tocar un tema muy especial. Pero antes de comenzar, me gustaría que por favor, si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita, dale like a la página para que cada vez que este tipo de episodios puedan salir, te pueda llegar una notificación y estés conectado con todos nosotros, ¿sí? Hoy tenemos al pastor José Daniel Martínez. Es un privilegio para mí estar hoy aquí con usted para tocar el tema oración y ayuno. Wow, sí, gracias Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bendición hoy Contento. poder tener este tema porque es un tema que está muy acorde a lo que está sucediendo cuando comenzamos el año. En el año, cuando comenzamos muchas iglesias, congregaciones, creyentes, nos volcamos a hacer un tiempo de ayuno y de oración. Y creo que el tema de hoy yo sé que va a bendecir a muchas personas. Amén. Y bueno, quiero hacerlo así de una forma orgánica, de una forma que la gente, porque yo sé que hay muchas personas que tienen muchas preguntas. Una pregunta común que y por lo menos yo recibo, y yo sé que usted también, es ¿cómo es lo del ayuno? Me dicen siempre. ¿Cómo es la situación del ayuno? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Por dónde empiezo? Etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría, pastor, irle preguntando que usted nos pueda ir direccionando, ¿verdad? Pero me gustaría comenzar por lo básico. ¿Qué es el ayuno para todas las personas que nos están viendo? Bueno, el ayuno es abstenerse de alimentos, es abstenerse de todo alimento. Y creo que hay diferentes tipos de formas de ayunar. Por ejemplo, está el ayuno intermitente, que es el ayuno que la gente hace para bajar de peso. Ujú. Pero eso no tiene nada que ver con el ayuno que habla la Biblia. Hay muchas formas de ayunar, pero en esencia, ayunar es abstenerse de alimentos por X periodos de tiempo. Claro, hay personas también que a veces, y me he dado cuenta también, es algo común que escucho que, de hecho, estuvimos mencionándolo en estos días en la iglesia, que hay personas que dicen, yo quiero ayunar de X cosa, por ejemplo, quiero ayunar de redes sociales, quiero ayunar, ayunar por tal razón. Y pienso, y me gustaría que nos aclarara eso, pastor, porque creo que aunque es una buena práctica, no reemplaza el ayuno. No, realmente creo que es una buena práctica, pero no se le puede llamar ayuno. Creo que hay veces que nosotros la forma de evadir un principio espiritual y un principio sobrenatural que requiere un esfuerzo y requiere parte de que nuestro ego ceda, nuestro ego se humille. Muchas veces reemplazamos este lenguaje y decimos, bueno, vamos a ayunar las redes, voy a Ujú. ayunar Sí, Facebook, voy a sí, ayunar sí. Instagram. Eso no es verdad, eso no es ayuno, No por es favor. ayuno. Esa es la forma más delicada que podemos decir que no a una verdad bíblica, pero Claro. disfrazada. Y se puede hacer, pastor. Es decir, no Claro. está mal que se haga. Pero, ¿qué piensa usted? Porque precisamente es como algo muy, pero muy común. Las personas dicen, yo voy a ayunar y están aferrados a la verdad de que este ayuno literalmente es de redes sociales y reemplaza los alimentos. Entonces creo que el ayuno como tal, pues al final lo que hace, una de las cosas que hace es que mata al hombre interior, ¿verdad? Sí, el ayuno lo que hace, primeramente, el ayuno trata con el ego y el ayuno nos lleva a humillarnos delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros tomamos un tiempo para humillarnos delante de la presencia de Dios, la carne se quebranta, el orgullo se quebranta. Y una de las cosas que yo siempre digo, el ayuno y la oración
trabajan con el orgullo del hombre. La oración trabaja con el orgullo, pero específicamente el ayuno trabaja con el orgullo, pero trabaja también con las ataduras y las obras de la carne que nos controlan. Por ejemplo, la lascivia, ataduras que tienen tal vez nuestro cuerpo dependiente de algo o de alguien. Entonces, cuando uno ayuna, uno está rindiendo a Dios esa voluntad y, sabes que hay una diferencia entre ayunar y orar, porque la oración, estoy convencido que la oración trata con el orgullo del hombre. Mucha gente dice, no oro porque no tengo tiempo, y eso no es verdad. Tenemos tiempos para orar. La persona que te dice, mira, no tengo tiempo para orar, yo no tengo realmente ese tiempo, eso no es verdad, simplemente ese es orgullo. Orgullo, ¿por qué? Porque creemos que podemos hacerlo sin orar y no depender de Dios. Entonces, el orgullo del hombre nos lleva a decir, no tengo tiempo para orar, pero en realidad no es que no tenemos tiempo. Porque si tuviéramos una urgencia, si tuviéramos tal vez un cáncer, una situación de emergencia en la familia, ahí sí hay tiempo para orar. Pero muchas veces hay cosas en la vida que creemos en nuestro inconsciente que no dependemos de Dios No y dependemos que de Dios. podemos lograrla sin Dios. Y es por eso es la ausencia de la oración en muchos creyentes. Pero el ayuno trata con las obras de la carne, con esas ataduras, con la lascivia, con la concupiscencia. Trata con esas ataduras que no podemos vencer con nuestra propia fuerza. Pero cuando nosotros le entregamos a Dios nuestro orgullo y le entregamos también nuestra carne a la presencia de Dios, va a haber un A rompimiento ver, en un muchas áreas de la rompimiento. vida. Por supuesto. Pastor, tengo algunas preguntas que me gustaría, valga la redundancia, hacerle, ¿verdad? Preguntarle en cuanto a ciertos mitos que se tienen sobre el ayuno. Pues ya vamos entendiendo y vamos tocando ya base de, sabemos lo que es el ayuno. Hay diferentes tipos de ayuno, pero me gustaría, de hecho, preguntarle, porque también es una duda común, eh, los tipos de ayuno, ¿cómo son? Porque sabemos que hay ayuno de Daniel, etcétera, ¿no? Entonces, quizás las personas a veces se confunden en cuanto al ayuno parcial, al ayuno total. Un Mira, poquito yo sobre eso. resumiría el ayuno en dos: ayuno parcial y ayuno extendido, que es el ayuno total y el ayuno extendido. Un ayuno extendido es cuando nosotros decidimos ayunar por varios días, por más de un día, por dos, tres, cuatro. Hay personas que han logrado estar 40 días en ayuno de oración. Sí, así es. Es una capacitación especial de Dios y es una asignación de Dios orar 40 días, que no todo el mundo está capacitado para hacerlo, Claro. pero creo que está el ayuno parcial, cuando nos abstenemos de ciertos alimentos. Parcial en cuanto al tiempo, ¿verdad, pastor? No, está el ayuno parcial en cuanto nos abstenemos de ciertos alimentos, tal vez carbohidratos, azúcares, nos abstenemos y comenzamos a comer solamente verduras y vegetales. Entonces, ese es un ayuno parcial, que podemos hacerlo extendido o podemos hacerlo en un día. De acuerdo, por ejemplo, hay personas que son diabéticas. Hay personas que tienen algunos retos de salud que no se les recomienda estén muchas horas sin ayunar, sin comer alimentos. Entonces, ahí ellos hacen este tipo de alimento, que es un ayuno parcial. Se abstienen de cierto tipo de alimentos y solamente comen lo que son verduras, vegetales, legumbres. Y eso es un tipo de ayuno. Está el ayuno total, que es el ayuno solamente de agua, Solo de que agua, puede ser un correcto. ayuno extendido por varios días, por 2, 3 días, 10 días, 15 días. Por ejemplo, yo he hecho ayuno de 3 días totales y solamente hemos tomado agua. Está el ayuno también, una parte que se puede llamar ayuno total es también cuando estamos un día sin tomar agua. Eso es un, Wow, es un no tipo, sabía eso. sí, un día, estamos algunas horas sin tomar agua. No se puede estar sin tomar agua mucho tiempo, pero puede ser un ayuno total, Claro. cuando estás en Algo guiado por el algo Espíritu Santo guiado por el también. Espíritu Santo. Sí, porque entendemos también que no todo el mundo tiene la capacidad física y biológica de poder llevar un ayuno quizás de 3 días por alguna condición médica, pero sí pueden hacer un ayuno parcial en cuanto al tiempo, ¿no? Personas que lo cortan a las 12, a las 3 de la También, tarde. ese es el Sí, ayuno, sí, el, porque tenemos entonces el factor tiempo y tenemos el factor comida, ¿no? sí, Como que, sí. ¿cómo es eso? Hay personas que lo cortan a mitad del día, quizás. Hay personas que cortan el ayuno, por ejemplo, hacen ayunos desde el inicio del día hasta el mediodía
otros lo hacen hasta las 3 de la tarde, otros lo Claro. hacen hasta las Y 6 es de la válido. tarde. Conocí una persona que me dijo, yo hago ayuno desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Eso no es a No, mí me dio, no. a mí me dio tristeza y a la misma vez me dio gracia, me dio risa. Porque entonces lo que estás es ayunando las horas que estás durmiendo, Sí. que estás descansando. Eso no es ayuno, eso es una forma muy polite de decir estoy en ayuno, pero realmente ese ayuno no hace No, nada. no estás matando la carne, sinceramente. Y, pastor, me gustaría preguntarte, hay personas que, yo lo llamo de esta forma, hay personas que a veces quieren ayunar y utilizan el ayuno como para querer doblarle el brazo a Dios. Entonces Wow. pienso que más que para querer doblarle el brazo a Dios, creo que es más que todo para enderezarla de nosotros. Más que todo para el ayuno trabaja con nosotros de parte de Dios. Pero eh, quiero preguntarle, ¿ayunar hace que Dios responda más rápido o es un mito? Eso es una buena pregunta. Y una pregunta donde muchas personas que dicen, no, ayunar no cambia a Dios, te cambia a ti. Realmente cambia dos cosas. Te cambia a ti y puede llevar a Dios a actuar a favor tuyo de una forma inusual. Tremendo. Te Wow. voy a poner un ejemplo. Cuando a Daniel, el profeta Daniel decidió hacer su tiempo de ayuno y oración para que Dios le revelara los tiempos que habrían de venir. Dice que cuando el ángel de Dios, la presencia de Dios se le manifestó y le dijo, desde el día que dispusiste tu corazón a humillarte delante de la presencia de Dios, ese día fueron escuchadas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Pero el príncipe de Persia se me opuso. Entonces, Hubo ahí guerra. hay un mensaje doble. Ahí hay un mensaje de que el ayuno produce humillación. Mire, el ayuno hace que la carne se doble, que tú digas, Señor, yo me humillo, yo humillo mi ego, mi orgullo, mi prepotencia, todas aquellas cosas que yo quiero hacer o que el enemigo me ha engañado y me quiere hacer creer que la puedo hacer sin ti. Yo me humillo. Entonces, el ayuno te lleva a humillarte delante de Dios, pero a la misma vez lleva a Dios a actuar. Porque aquí vemos bíblicamente cómo Dios Dios comenzó a moverse a favor de Daniel en el momento en que comenzó a humillar su corazón. Dice, y a causa de tus palabras he venido. La respuesta es que el ayuno te cambia a ti, pero el ayuno también lleva a Dios a obrar y acelerar su propósito en tu vida. Por eso hay géneros que no sueltan, no se van, no abandonan territorio si no es con ayuno y Si no es oración. con ayuno Por y oración. ejemplo, el ayuno puede cambiar gobiernos. El ayuno y la oración puede cambiar gobiernos, como te decía, puede cambiar la política de una nación. El ayuno puede cambiar leyes. Por ejemplo, conozco a un hombre que estuvo ayunando y orando para que la ley del aborto se anulara en esta nación y que la Corte Suprema aprobara y anulara esta ley que aprobaba el aborto. Y este hombre comenzó a orar y a ayunar y a levantar cadenas de oración a nivel nacional. Y en el año 2022 se rompió, se rompió. Ahora lo que hay que batallarlo a nivel de estados, pero el ayuno hace que Dios se mueva a favor donde hay Donde humillación. hay humillación, claro, y es bíblico, está respaldado. Pastor, el ayuno va, porque también queremos, por supuesto, saber, ¿verdad? ¿Ayuno o ayuno y oración? Hay Ayuno es personas pasar que, hambre. sí, exacto. Hay personas, pastor, que como que ayunan solamente y no oran, no se atreven a leer la Biblia, a tener un tiempo con el Espíritu Santo, a doblegar su carne de una forma espiritual activa, ¿no? En un tiempo. Entonces, yo concuerdo con usted, pero quisiera que me explicara un poco más sobre esto, ¿no? Ayuno, pero o ayuno y oración. Es ayuno y oración. El ayuno solo no provoca resultados. Por eso, pero tú vas a descubrir que hacen gente que hace ayuno para bajar de peso. Y gente que dice, voy a ayunar, pero lo que está haciendo es buscando bajar algunas libras, pero no combina el ayuno con la oración. Eso de ayuno intermitente, el ayuno intermitente es para bajar de peso. ¿Que es bueno? Sí. ¿Que es saludable? Sí. De Que hecho, funciona, todo claro. ayuno es saludable. Un ayuno hace
que cuando estamos en ayuno, ¿sabes una cosa, Víctor? Cuando estamos en ayuno hay células cancerígenas que nuestro cuerpo produce todos los días. Eso se llama el proceso de apoptosis, que las células cancerígenas tienen una fecha mm, limitada para vivir. Y dice que mueren en cierto y determinado momento de nuestro metabolismo, de nuestra existencia. Un cáncer se desarrolla cuando esas células malignas que están destinadas a morir y a dejar de existir en el momento que biológicamente están diseñadas para morir, se niegan a morir. Entonces, esas células malignas comienzan a desarrollarse porque necesitan tal vez azúcares. Y entonces cuando le das azúcar, cuando le das carbohidratos, esas células comienzan a... Necesitan Le estás dando, le sí, estás dando gasolina. sí. Entonces, eso se le llama el proceso de apoptosis, cuando las células malignas mueren, cuando células malignas mueren y células nuevas comienzan a renacer. Pero el ayuno lo que hace es que hace que las células malignas, que nuestro cuerpo tenga más fuerzas para matar células malignas y comienza a crear un ambiente, a matar un ambiente ácido. Y entonces comienza el cuerpo a desarrollar un ambiente más favorable para que nosotros podamos desarrollar buenas células. Dios es perfecto. Quiere decir que hasta simplemente por un bienestar físico, el ayuno nos conviene, ¿no? Definitivamente. Este, Pastor, a forma espiritual y ya digamos subiendo un poco de nivel o metiéndonos un poco más profundo, el ayuno es tan importante que el mismo Jesús tuvo que ayunar y luego dice que sucedió todo lo que sucedió, pero también he logrado ver que hay preguntas, de hecho en la internet se miran muchas preguntas, hay personas también que lo escriben en foros, etcétera, que preguntan por qué Jesús tuvo que ayunar, no condenando el ayuno, sino más bien entendiendo quizás un poco por qué es tan importante el ayuno para Dios cuando Jesús ayunó si él no tenía pecado. ¿Por qué o algunas personas preguntan por qué Jesús ayunó si él no tenía pecado? Y es Pero que el sí ayuno tenía te un cuerpo habilita, físico. pero tenía un cuerpo, ajá. Entonces, ahí podemos ver que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, Jesús ayunó en primer lugar para demostrarle al ser humano que un hombre carnal, un hombre de carne y hueso, Como nosotros, como claro. nosotros, controlado por el Espíritu Santo, puede conquistar lo que nadie puede conquistar, solamente sometidos al Espíritu Santo. Entonces, Jesús ayunó para enseñarnos. Jesús ayunó también porque él era hombre y necesitaba también vencer. Dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero fue tentado, Cuando dice que es tentado es porque fue porque fue tentado, tentado. claro. Entonces, si fue tentado en todo, pero sin pecado, es que las herramientas que él usó como hombre le permitieron vencer y tomar victoria. Y enseñarnos a la misma vez a nosotros que esas mismas herramientas nos puede convertir en vencedores y en En más que vencedores a vencedores nosotros. porque Él venció por nosotros. Pero por eso te vas a dar cuenta que si Jesús hubiera sido 100% Dios solamente y no hubiera sido hombre, entonces dijéramos, bueno, Jesús lo hizo porque Él era Dios. Jesús conquistó porque Él era Dios, pero yo soy humano. Pero Jesús era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y demostró que un hombre controlado por el Espíritu Santo puede lograr lo que no puede controlar alguien que no es controlado por el Espíritu. Amén, amén. Pastor, para las personas que quieren entrar en ayuno, que quieren más de Dios, que se quieren meter en lo profundo, definitivamente el ayuno entra en esta ecuación. Pero ¿qué le diría quizás a las personas que están comenzando a ayunar, pero tienen miedo en no hacerlo bien, o que tienen algún tipo de preguntas, o que tienen estos mitos en la cabeza? No, el ayuno es solamente para los pastores, para la gente re santa, 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 30 veces santa. ¿Qué le diría a este tipo de personas a usted que quiere quizás comenzar? Precisamente porque no somos santos necesitamos ayunar. Ajá. Precisamente porque somos humanos necesitamos el ayuno. Precisamente porque somos dados y propensos a fallar necesitamos depender de Dios. Entonces, lo que hace el ayuno es apagar, en cierta manera, nuestros sentidos físicos y activar los sentidos espirituales. Por eso tú vas a descubrir, y la respuesta te la voy a dar ahora, pero vas a descubrir que el ayuno es como los espías en la tierra prometida. ¿Sabes por qué? Porque los espías se metieron en la tierra prometida
para ver lo que había en esa tierra, que aún no habían entrado, pero se metieron para ver lo que había. Entonces, el ayuno, cuando tú ayunas, Dios activa tus sentidos espirituales. Él activa tus sueños, Él activa tu revelación, vas a ver que hay dones que se van a activar. Vas a notar que hay sensibilidades que se van a activar en tu vida. Vas a ser más sensible a la presencia de Dios. Vas a llorar en la presencia de Dios de una manera más, más inusual. ¿Por qué? Porque te sensibilizas tu espíritu. Entonces, cuando tú sueñas, Dios te va a llevar a ver lo que todavía no ha pasado, lo que todavía no ha sucedido, y es como, por eso te decía, es como un espía en la tierra prometida. El ayuno te hace espiar el futuro, te hace espiar el mañana. El ayuno te hace ver lo que todavía tus 5 sentidos no pueden ver. El ayuno te hace sensible a la presencia de Dios y te apaga tus sentidos carnales para activar tus sentidos espirituales. Imagínate, cuando tienes tus sentidos espirituales activados, cuántas cosas no recibes de Dios que tal vez andando en la carne, pensando en la carne, viviendo en la carne, se te puede estar acabando el mundo y no te das cuenta. Así es. Por eso yo siempre digo que al que ora, nada lo toma por sorpresa. ¿Por qué? Porque la oración, más combinada con el ayuno, te activa los sentidos espirituales. Para ver lo que puede suceder mañana y para romper lo que el enemigo está tejiendo contra ti. Por eso yo soy partidario de orar y ayunar 12 días, porque 12 días representan 12 meses de un año. Y cada uno de esos meses tenemos que entregarlos en las manos de Dios. El mes de enero, el mes de febrero. Porque tú no sabes cuál plan, cuál trampa pueda usar el enemigo para hacerte caer, para estorbar el plan de Dios, para retrasar el plan de Dios. Entonces, cuando tú oras, tú te metes como un espía, te adelantas a lo que Dios está haciendo y Dios te muestra visiones, sueños que te llevan a soñar y activan tu fe. Por eso, entonces, me preguntabas cómo comienzan las personas nuevas. Tal vez muchas personas, si tú eres nuevo en el ayuno de oración, no comiences 3 días de ayuno de oración. No comiences a hacer un ayuno total. Comienzas a hacer tal vez un ayuno parcial, hay un ayuno de 6 de la tarde del día anterior. Puedes hacerlo a 12 del día siguiente, o a 3 de la tarde. Pero en un tiempo donde tú te puedas separar, en un momento para meditar la palabra, para orar la palabra, para leer la palabra. Recuerda, no es ayuno solamente. El ayuno que tiene poder, el ayuno bíblico, tiene poder solamente cuando lo combinas con la oración. Es como el fósforo y la gasolina. El fósforo es la oración. La gasolina es el ayuno. ¡Pum! Se unen los dos y se explotan. Por eso yo les diría que comenzaran paso a paso, paso a paso. Vayas probando tu cuerpo. Si tienes algún desafío de salud, pregúntale a tu médico. Y entonces creo que es muy importante que estos puntos puedan Yo ser notados. recuerdo, pastor, una persona que me dijo, mira, yo recuerdo, y esto es importante tocarlo, ¿no? Porque hay personas que quizás van a sentir algunos efectos físicos, algunos cambios en su humor. Recuerdo una persona que me dijo, él venía con todo y me dijo que quería ayunar. Yo voy a ayunar, pero me dijo la primera vez, eh, yo detuve el ayuno el primer día porque me sentí mareado. Es normal, Y es normal, o sea, me causó gracia porque precisamente es con lo que te vas a enfrentar posiblemente. Hay es algunas normal. personas no, pero es común que pase. El problema es que estás dándole azúcar a tu cuerpo en grandes proporciones, Sí. carbohidratos en grandes proporciones. Y cuando bajas, Entonces, imagínate, cuando se lo quitas de repente, el cuerpo responde. claro, te reacciona Por eso, incluso con el café, cuando dejas de tomar café, al otro día te va a doler la cabeza. Entonces, lo que yo recomiendo es que vayamos paso a paso a paso paso. y Sí, step by porque step. recuerdo que era un ayuno de 3 días. Claro, Imagínate. Entonces, claro, una persona que no está acostumbrada a tener un ayuno, la primera vez que empiezas en cuanto claro, espiritualmente queriéndolo hacer a manera bíblica, lo quieres hacer 3 días solamente con agua, indudablemente vas a tener algún efecto secundario. lo que yo puedo decirles es que el ayuno va a provocar un antes y un después en tu vida. Hay problemas que no Rompimiento, se sí. van a resolver si no es con ayuno y oración. Te voy a decir, hay géneros espirituales asignados a tu línea de sangre, a tu familia, a tu apellido, a tu casa, a tu generación, que le han hecho la vida de cuadritos a tu familia. Pero
hasta que alguien se levante y comience a orar y ayunar para romper, nada va a pasar. Por eso Jesús dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. Y tristemente algunas versiones de la Biblia, este verso le han castrado lo principal. Y muchas veces algunas versiones dicen, este género no sale si no es con oración. Entonces uno tiene que buscar qué versión de la Biblia uno va a estudiar. Tiene que ser una versión que venga del original griego, porque muchas veces alteran. Que sea aprobada, claro. Exacto. Entonces, y tristemente hay versiones de la Biblia que hoy en día le han removido el poder del ayuno. Y creo que detrás de esto está la obra perturbadora de Satanás, para robar verdades espirituales que si la iglesia retoma hoy en día, la iglesia va a ser imparable. Hay territorios, por ejemplo, hay territorios que Dios nos quiere entregar. Hay el territorio de la salud, hay el territorio de las finanzas. El territorio de las finanzas es un territorio muy peleado por el diablo, porque el enemigo sabe que si la iglesia tiene finanzas, el reino avanza. El enemigo no le molesta que un impío prospere, porque él le quita la paz por otra parte. Por eso yo he visto gente con muchas bendiciones materiales, pero su matrimonio está en ruina, sus hijos están en drogas, están enfermos, no pueden disfrutar. Entonces, ¿de qué te vale si ganares todo el mundo y pierdes tu alma? Entonces, creo que lo importante es poder ganar territorios a través del ayuno y la oración. Entonces, ¿por qué? Porque Baal está controlando el territorio de las finanzas. A Baal se le llama el dios de las 1000 caras. Por eso algunos le llaman Mamón, otros le llaman Belcebú, el dios de las moscas, pero detrás de todo está Baal. Baal está queriéndole prohibir a la iglesia el acceso a las finanzas. Porque cuando la iglesia, cuando un hijo de Dios tiene acceso a las finanzas y alguien que tenga visión de reino tiene acceso a las finanzas, esa persona va a explotar, va a conquistar, va a hacer lo que no puede hacer un impío. Va a vivir una vida próspera con éxito y con bendición. No solamente va a tener riqueza, sino que va a tener prosperidad. Por eso es que el enemigo ha querido vedar el tema de las finanzas a la iglesia y hacer que los cristianos confundamos humildad con escasez, humildad con pobreza, humildad con no tener dinero. Y no tiene nada que ver, eso es un tabú que el enemigo ha escondido. Pero a lo que voy, las finanzas son un territorio. Y hay veces que no se van a soltar si no es con ayuno y con oración. Con ayuno y con oración, por supuesto. Y el ayuno, bíblicamente esto está completamente respaldado, es decir, en cuanto a protección, a preservación. Nínive ayunó y Dios detuvo el juicio. Jesús Amén. ayunó y se activó lo que luego sucedió en él. Bueno, Esther también ayunó 3 días, también detuvo el juicio. Y por supuesto Nehemías también es uno de los grandes ejemplos, ¿no? Él ayunó antes de reconstruir lo que estaba haciendo en Jerusalén. Ahora, es importante, pastor, que nosotros entendamos y valga la redundancia, la importancia y el peso espiritual que tiene el ayuno en la vida de un cristiano, porque sí, nos encanta quizás la palabra, nos encanta la Biblia, teología, bien sea cristología, etcétera, apologética, personas que se meten, ¿no?, en las profundidades filosóficas y teológicas, pero hay también personas que les encantan las prédicas, les encantan los podcasts, les encanta el worship, las canciones, pero cuando entramos a una parte espiritual ya, es importante porque se le ha puesto como un manto, como un velo, ¿verdad? Al ayuno. Sí. Al ayuno en específico las personas poco lo practican. Creo que es un ejercicio espiritual Sí, es que algo. no debe de perder la iglesia. Entonces, precisamente estamos en tiempos tan peligrosos, pastor, que no podemos nosotros como iglesia, como hijos de Dios, soltar el ayuno, ¿verdad? Creo que debe ser un ejercicio que no solamente se haga a principio de año. La Constante. mayoría de los cristianos y las iglesias lo hacen a principio de año. Pero creo que debe ser un estilo de vida. Ayunar por lo menos una vez por semana. Tal vez un ayuno parcial durante un día. O un ayuno total durante un día. Pero que sea un ejercicio y un estilo de vida en un creyente. Porque eso te va a desatar muchas áreas en tu vida que la Biblia lo dice muy claro. Que no se desatan sino es a través del ayuno
y de la oración. Y es algo quiero, antes de terminar, pastor, quiero resaltar eso que usted acaba de decir. Usted dijo ahorita, el ayuno sensibiliza el espíritu. Entonces, Exacto. ustedes más, todas las personas que quizás nos están viendo y dicen, ¿cómo escucho la voz de Dios más fácil? ¿Cómo puedo yo tener mis sentidos espirituales, activar mi espíritu? El ayuno es una gran llave. Amén. Y quiero que hoy, personas que nos están escuchando, personas que ahora mismo están viendo este podcast, que usted pueda hacer del ayuno y oración un estilo de vida. Esto no se hace a principio de año, porque estamos comenzando el año. No significa que lo vas a hacer ahora y lo vas a dejar cuando termines los 21 días, los 12 días, los 10 días, los días que te has propuesto. Significa que te vas a entrenar para hacerlo una vez por semana. Y te vas a entrenar tal vez para hacerlo un buen ayuno una vez por mes. No sé, de acuerdo como el Espíritu de Dios te dicte. Pero eso va a moldear y eso va a formar tu carácter. Eso va a moldear y va a formar dominio propio en tu vida. El ayuno crea dominio propio. El ayuno crea que camines en autoridad, que camines en el favor de Dios y que camines con acceso a lugares, a personas y a cosas que otras estrategias no te la van a dar. Solamente el ayuno y la oración. Amén. Pastor, muchas gracias. Te quiero agradecer por este tiempo, por direccionarnos. Sé que es un tema de mucha importancia, sobre todo en este tiempo y por supuesto estamos comenzando el año, así que es un muy buen momento para aprender y para entender un poco más sobre todo esto. Quiero que antes de terminar te puedas suscribir, recuerda darle like a la página y por favor también suscríbete para que te puedan llegar todas las notificaciones. Así que, bueno, sin más que agregar, Dios te bendiga mucho y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Insight. Isai, chao, Gracias, nos pastor. vemos.